Cuando José Claudio Buendía llegó a conocer a su hijo el hielo, lo presentó como el invento más asombroso del mundo. Y es que Macondo, como América Latina, todo lo nuevo parecía un milagro aunque viniera de muy lejos. Y si Macondo no es solo un lugar de novela, sino el retrato más crudo y mágico de lo que somos como región. Y ese retrato tiene un autor, Gabriel García Márquez, el escritor colombiano que nos mostró que lo mágico y lo real en Latinoamérica no se contradicen, sino que se abrazan. Ganó el Premio Nobel de la Literatura en 1982. Su obra, Cien años de soledad, no solo narra la historia de Macondo, sino también la historia profunda, recurrente y contradictoria de toda Latinoamérica. Cien años de soledad, una novela publicada en el año 1967. Esta narra la historia de la familia Buendía a lo largo de 7 generaciones en el mítico pueblo de Macondo, un lugar donde el pasado nunca termina de irse y el futuro siempre llega tarde. Pero Macondo es mucho más que un escenario ficticio, es un símbolo de América Latina, marcada por la esperanza, el olvido, la violencia y la búsqueda de identidad. Es importante mostrar cómo lo que ocurre en Macondo es un espejo de lo que ha vivido América Latina, sus tragedias, sus ciclos, su riqueza, sus heridas históricas. En Macondo, el tiempo no avanza, da vueltas sobre sí mismo. No hay progreso lineal, solo repetición, como en muchos rincones del continente. El tren amarillo que no traía ni se llevaba a nadie, y que apenas se detenía en la estación desierta, era lo único que quedaba del tren multitudinario. Macondo ya no esperaba visitas, ni promesas, ni salvación. Aquí nadie entra, aquí nadie sale, solo el olvido permanece. Macondo nació aislado del mundo como muchos pueblos de Latinoamérica. Ese aislamiento representa la desconexión de muchas comunidades con el resto del país, olvidadas por el Estado o por la historia misma. Incluso el hielo fue una novedad en Macondo, y eso nos dice mucho sobre su desconexión del mundo. El coronel Aureliano Buendía promovió 32 levantamientos armados y los perdió todos. Lo único que quedó de todo eso fue una calle con su nombre en Macondo. José Arcadio II descubrió que estaban acostados sobre los muertos, iban a ser arrojados al mar como el banano de rechazo. Las acequias se tiñeron de sangre, habían emplazado nidos de ametralladoras alrededor de la plazoleta. Robo, choque, necesito algo relevante. Pero si el coronel Aureliano Buendía, le tengo que hacer una entrevista. Buenas tardes, coronel. ¿Le podría realizar una entrevista? Siéntese. Usted, después de tantas guerras perdidas, ¿cree que su lucha tuvo algún sentido? No ganamos ninguna, pero sí dejamos escrito que lo intentamos, y eso es más de lo que muchos pueden decir. ¿Usted cree que el pueblo de Macondo cambió con su lucha? Macondo no cambia, solo se repite. Lo único que cambia es quién porta el fusil, quién derrama la sangre o quién firma el decreto. Pero la soledad, esa no se va. ¿Y qué opina usted de la llegada de la compañía bananera? Ellos llegaron prometiendo progreso, pero dejaron sangre en los pieles del tren.
La historia del coronel Aureliano refleja cómo en América Latina la violencia y la política muchas veces solo repiten el pasado. Macondo no cambia, como tampoco cambian los rostros del poder. La llegada de la compañía bananera muestra cómo el proceso prometido suele traer más sangre que justicia. Macondo es el espejo de un continente atrapado en sus propias cicatrices. Remedios la Bella, que tenía agarrada la sábana por el otro extremo, hizo una sonrisa de lástima. Al contrario, dijo, nunca me he sentido mejor. Acabo de decirlo, cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y las desplegó en toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerinas y trató de agarrarse de la sábana para no caer en el instante en que Remedios la Bella empezaba a elevarse, y se perdieron con ella para siempre en los altos aires, donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria. En 100 años de soledad, lo mágico no rompe la realidad, la completa. Es una forma de contar la historia de América Latina. Una región donde lo increíble convive con lo cotidiano y donde lo absurdo muchas veces revela más verdades que los hechos. Lo más sorprendente es que lo mágico nunca sorprende. En Macondo, una mujer puede ascender al cielo en plena tarde y nadie lo va a cuestionar. Así como en América Latina, lo extraordinario se acepta porque está enraizado en nuestra forma de vivir y de recordar. Remedios no solo es un personaje, es símbolo de esa identidad mágica. En Macondo, como en nuestra historia, los muertos hablan, la peste borra la memoria y lo sagrado y lo político se mezclan. Todo tiene sentido, porque así también es América Latina, real, mágica, dolorosa y maravillosa. Todo esto que exploramos es como Macondo refleja a América Latina. Vimos su aislamiento, parecido al de tantos pueblos olvidados. Revivimos la violencia política a través del coronel Aureliano Buendía, que lucha sin lograr cambiar nada. Y reconocimos el realismo mágico, donde lo extraordinario se vuelve cotidiano, como parte de nuestra identidad. Macondo no es solo un lugar ficticio, es un retrato de lo que somos y de lo que seguimos viviendo. La peste del insomnio, uno de los episodios más recordados de 100 años de soledad, no fue creada al azar. Gabriel García Márquez se inspiró en relatos que escuchó durante su infancia en Aracataca. Márquez utiliza este recurso para reforzar uno de los temas centrales del libro, la dificultad de mantener viva la memoria individual y colectiva en un lugar donde los hechos se desvanecen fácilmente. Así, La peste del insomnio refleja el tono mágico pero también trágico que define el corazón de la novela. En Macondo, la peste del insomnio no solo quitaba el sueño, también borraba la memoria. Se olvidaban los nombres, los rostros, la historia. Para no desaparecer tuvieron que escribir la realidad. América Latina también ha vivido su propia peste, la del olvido. A través de dictaduras, guerras y silencios impuestos, muchos pueblos han tenido que luchar por recordar quiénes son y qué les pasó. Como en Macondo, escribir y nombrar ha sido un acto de resistencia contra el olvido.
El extenso árbol genealógico de la familia Buendía no es solo una herramienta narrativa, sino el esqueleto que sostiene toda la historia de Cien años de soledad. Gabriel García Márquez se inspiró en las generaciones repetidas de su propia familia y en la estructura clínica de las historias orales que escuchaba de niño. Esta repetición no solo refuerza el carácter mítico de la novela, sino que también muestra cómo las pasiones, los miedos y las decisiones se transmiten inconscientemente de generación en generación. Con esto, Márquez construye una familia atrapada en su propia historia, incapaz de romper el ciclo que ellos mismos han creado. La historia familiar no cambia, repite los mismos errores generación tras generación. Gabriel García Márquez construyó 100 años de soledad como una historia que gira en círculos. No lo hizo por casualidad, se inspiró en la forma en que las historias orales de su infancia se contaban una y otra vez. Siempre con variaciones, pero siempre con el mismo fondo. También tomó elementos de la historia de Colombia marcada por guerras civiles, periodos de violencia y promesas de cambio que nunca terminaban de cumplirse. Esta estructura cíclica refleja la idea de que cuando no se aprende del pasado, la historia se convierte en una condena. Para Márquez, el verdadero realismo no era solo mágico, sino simplemente humano, mostrar cómo el olvido y la soledad pueden volverse eternos si no se rompen los patrones. Macondo, como América Latina, gira sobre las mismas palabras: guerra, olvido, violencia, soledad. A veces creemos que es nuevo, pero es lo mismo con otro nombre. A través de estos ejemplos se abordaron distintas formas en que 100 años de soledad reflejan realidades latinoamericanas. Primero, la peste del insomnio mostró cómo en Macondo el olvido afecta a la memoria colectiva, como ha ocurrido en muchos países marcados por la represión o el silencio. Luego, el árbol genealógico de los Buendía evidenció cómo la historia se repite cuando no hay memoria ni aprendizaje. Finalmente, las palabras que giran alrededor de Macondo revelan los ciclos que persisten: guerra, violencia, soledad. Cada ejemplo buscó conectar la ficción con lo vivido en nuestra región. ¿Qué necesitamos para romper ese ciclo de soledad? Recordar más, escuchar nuestras historias sin miedo o aceptar que al fin somos un continente que resiste incluso cuando parece que olvida. Como equipo descubrimos en 100 años de soledad un reflejo de lo que somos. Nos conforta ver que incluso en medio del caos hay resistencia. Nos emociona su mezcla de lo mágico con lo cotidiano, tan cercana a nuestra realidad. Nos enseña que olvidar la historia es repetirla. Reconocemos raíces marcadas por la colonización y el mestizaje. Vemos errores como la violencia y la injusticia. Pero también hay esperanza en la memoria, en las palabras, en la posibilidad de cambiar. Macondo es ese espejo roto de América Latina. Cada fragmento refleja nuestras raíces, nuestros errores y la urgencia de despertar antes de volver a desaparecer en el olvido, antes de empezar la misma historia.
del pasado. Macondo. Perdón, es que me te reí. No me he reído. Pero si Aureliano... Y yo me acerco a vos, y ahí. Ella se queda quieta. Y ahí habla, que quede en el cuadro. Así como se apagó. Los muertos hablan, la peste resiste, incluso...